tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Vamos, Dios tiene mucho para vos. En su camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura soy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo, llevas mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo allí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Por la fe ahora creo, Él lleva mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo allí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, en esta preciosa tarde que el Señor nos ha reunido en este medio para poder tener la posibilidad de poder estar juntos, de poder adorarle, de poder cantarle, de poder alabarle. Como escuchábamos recién estas alabanzas donde le daban gloria y honra al Señor. Así como estamos, hermanos, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Hágalo con gozo, hágalo con alegría, acomódese, póngase cómodo en esta tarde y disfrute todo lo que Dios seguramente tiene preparado para usted y también tiene preparado para mí. Amén. Así que cantamos y alabamos al Señor una vez más. Vamos todos juntos a orar al Señor, amén. Yo quiero sentir en Cristo el poder, yo quiero sentir el Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Siento ya de Cristo el poder, siento ya el Espíritu Santo, siento ya que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Sientes tú de Cristo el poder, sientes tú el Espíritu Santo, sientes tú que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Siento ya de Cristo el poder, siento ya el Espíritu Santo, siento ya que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Jesucristo está pasando por aquí, Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va.
Jesucristo está pasando por aquí, sí Señor. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Empezamos a orar, en su lugar tiembla. Empezamos a orar, hablaremos nueva lengua. Empezamos a orar, en su lugar tiembla. Empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Venía solo, el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Venía solo y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Vamos, y empezamos a orar. Una tiembla, empezamos a orar. Hablaremos nueva lengua. Empezamos a orar. Este lugar tiembla. Y empezamos a orar. Hablaremos nueva lengua. Elías oró. El fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuánto lo creen? Rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible no vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Gloria al lado, yo siento gozo. A esas caras, alabo comienzo a vivir. Cuando le alabo, yo siento gozo. Cuando le alabo, comienzo a vivir. Y es por eso le alabo, le alabo. Y es por eso le alabo a mi rey. Le alabamos, por eso le alabo, le alabo, le alabo. Porque con Cristo me siento feliz. Y es por eso le alabo, le alabo. Y es por eso le alabo a mi rey. Y es por eso le alabo, le alabo, le alabo. Porque con Cristo me siento feliz. Amén. Gloria a Dios. Gente feliz en esta tarde. Amén. Hay un salmo tan lindo que dice que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que no te podés quejar, te traje coros que conocés, que recordás, que nos abrazan el corazón. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar.
tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No pasará. No pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar, no hay ni virus, no hay nada, amén. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Amén, gracias Señor, porque los que leemos ahí la Biblia, dice que su palabra no pasa. No importa, la pandemia lamentablemente va a seguir, pero qué bueno que tu fe en Jesús está ahí y nadie la puede tocar, amén. Qué bueno, hermano, qué lindo, qué lindos coros, qué lindo es poder alabar y bendecir al Señor. Quisiera compartir con ustedes una palabra, ya que tenemos buen tiempo, son las 7 menos 10 recién. Después usted le hará tranquilo en su casa. Yo esta mañana me levanté como todos los días y hice mi devocional, como todos los días, después de orar. Hice mi devocional y el Señor me llevó, siempre que uno se levanta con un pensamiento, o por ahí algún sueño que el Señor te da, ¿no es cierto? Pero me llevó el Señor allí al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 22, perdón, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 22. Después usted léalo, porque es una historia muy linda. Pero leyendo un poquito, nosotros, la palabra del Señor, y sabe mi hermano que hoy más que nunca debemos no leer la palabra simplemente, porque leer a Dios no le interesa que usted la lea. Hoy realmente tenemos que escudriñar la palabra. Como dice la palabra del Señor, la palabra del Señor dice, escudriña las Escrituras. Y recuerden que el término escudriñar significa cavar bien profundo hasta encontrar un piso sólido. Y así debemos hacerlo nosotros cada día con la palabra del Señor. Y estaba mirando mi hermano allí cuando ese hombre llamado Josías subió al reinado de Judá. Y me venía esa palabra a la mente y lo fui a buscar a la palabra y encontré allí en Segunda de Reyes capítulo 22, donde este rey tan joven, dice que apenas tenía unos 8 años, era muy joven. Algunos dicen que hubo una persona que lo acompañó, que lo instruyó, que lo encaminó, pero dice la Biblia acá que él tenía apenas 8 años. Y dice la historia que cuando él asume, ¿no es cierto?, durante ese periodo, dice que estaba Jeremías, y Jeremías fue la persona que lo ayudó a este rey, a que nuevamente se pusiese la nación de acuerdo nuevamente con el Señor. Fue paralelo Josías con Jeremías. Jeremías fue un activo servidor de este rey tan pequeño de 8 años. Pero cuando él cumplió 12 años, dice que allí, después de esos 12 años, él comenzó a buscar a Dios. Pero a partir de los 12 años. Hermano, qué lindo, porque hoy no tenemos muchos jóvenes, no tenemos muchos adolescentes que desde su temprana edad verdaderamente busquen al Señor de todo corazón. Pero dice la palabra que Josías lo hizo. Y después fíjese un poquito, usted sigue la narrativa, ¿no? Y está diciendo que un poquito más adelante, cuando él cumple los 18 años, dice que él a los 18 años, él se prepara para limpiar. Él, ¿no es cierto?, reaparece y él quiere limpiar la casa de Jehová.
Y qué lindo es preocuparnos por la casa de Jehová, ¿verdad? Y a veces creemos que porque nosotros estamos muy cómodos en nuestra casa, porque nuestra casa, no sé su casa, pero yo mi casa, mi esposa es una persona que si no te corre te limpia con la bandina encima. Pero usted ve su casa muy limpita, muy ordenada, y a veces pensamos que nosotros simplemente eso es lo que importa. ¿Y sabe qué, mi hermano? Pero la casa de Dios dice que es el templo del Espíritu Santo. Y ese templo debe estar perfectamente ordenado, perfectamente limpio, perfectamente cuidado y perfectamente ordenado. Así como usted debe tener su casa también. Y no tenemos que conformarnos solamente inclusive con el salón, que nosotros hoy no podemos ir, nosotros donde adoramos a Dios. Tampoco no es lindo tener el salón de nuestra iglesia de cualquier manera, sino que debemos esforzarnos, como muchos hermanos se están esforzando en este tiempo, en ordenar, en preparar, en hermosear, ¿no es cierto?, la casa del Señor. Y a mí me gusta, hermano, cuando Josías dice que él mandó en un momento a recomponer la casa de Dios. Porque dice que la casa estaba totalmente arruinada. ¿Y sabe por qué? Porque hacía mucho tiempo que en esa casa, que en ese lugar, no había ningún tipo de celebración. No se había hecho culto durante mucho tiempo. Entonces él tiene la necesidad de restaurar, de limpiar, de ordenar, de acomodar nuevamente la casa del Señor. Entonces él siente esa necesidad de que esa casa esté en perfecto orden. Y dice la historia un poquito más adelante que mientras él removía todo ese escombro y él más o menos lo acomodaba, dentro de ese escombro él encuentra la ley. Él encuentra el rollo, él encuentra la palabra del Señor, que por mucho tiempo y por muchos años el pueblo del Señor se había olvidado. Pero entre medio de los escombros, entre medio de toda esa mugre que había, dice que le encuentran el rollo, encuentran la palabra. Y dice que cuando Josías leyó la palabra de Dios, dice que su corazón se enterneció. Su corazón se quebró, su corazón se derritió. O sea que eso fue cuando fue encontrada esa palabra. Y yo quiero sentir, hermano, ese quebrantamiento, cuando muchas veces tal vez nosotros por circunstancias de la vida tenemos también un quebrantamiento, por circunstancias que pasamos en la vida también. Muchas veces pasamos por ese quebrantamiento, pasamos por ese dolor como Josías. Pero ¿sabe qué, hermano? Qué lindo cuando comenzamos a sentir dentro nuestro que la palabra del Señor comienza a operar. Porque cuando la palabra de Dios comienza a operar es cuando se empieza a producir esa transformación, ese cambio que todos nosotros debemos experimentar en el camino del Señor. Hermano, usted sabe muy bien que una casa abandonada se llena de todo tipo de insectos, de todo tipo de alimañas. Cuando usted abandona por un tiempo su casa y no hace ningún tipo de limpieza, se comienzan a aparecer telas de araña, insectos, y aún se hace esa carcoma en la pared. Vio que los albañiles la conocen bien. Se hace esa pequeña carcoma donde se hace toda una aureola de humedad, pero usted golpea esa carcoma y debajo está todo podrido, está todo feo, se cae el revoque, ¿no? Todas esas cosas pasan cuando usted deja de habitar una casa, cuando usted deja de limpiarla. Entonces, mi hermanos, ¿eso sabe por qué falta? ¿Por qué pasa? Por falta de vitalidad, por falta de presencia. Y aplicándolo a nuestras vidas, mi hermano,
cuando nuestra casa está abandonada, cuando nuestra vida no disfruta de la presencia del Espíritu Santo, se comienza a llenar de todo tipo de insectos, de cosas feas, de cosas que traen hasta las polillas, ¿vio? Y usted sabe muy bien que la polilla, una vez que habita dentro, después de un tiempo, no solamente habita, sino que comienza a comer la ropa y le hace todos agujeritos y la daña de una manera tremenda. Y no debemos nosotros, hermanos, en este tiempo, descuidar nuestra relación con Dios. No debemos en este tiempo descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo, sino que cada día, mi hermano, cada día tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa ansia de ir a la presencia de Dios, de buscar de Él. ¿Para qué? Para nutrirnos, para nutrir nuestro interior y de esa manera crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo no sé cómo estará su casa, no su casa donde habita, pero no sé cómo estará su casa en esta tarde. Si hace mucho que no está habitada, si tal vez hay algunos insectos, algunas polillas por ahí, algunas alimañas que están ahí, ¿no es cierto?, adentro. Pero quiero decirle que cuando la casa está limpia, cuando la casa está ordenada, cuando la casa está aireada, ¿no es cierto?, la presencia del Espíritu Santo y la gracia del Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que hace que nosotros podamos nutrirnos cada día de esa presencia. Y por medio de esa presencia, hermano, nosotros podamos crecer no solamente en la gracia, sino lo más importante, crecer en el conocimiento de su palabra. Pero esa casa tiene que estar habitada por el Señor Jesucristo. Debe estar habitada por el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta tarde, si su casa está media desordenada, si su casa no está muy limpita, si su casa hace mucho tiempo que no le pasa el plumero y que por ahí no le pasa un poco la escoba y hay algunas telitas de araña por ahí, comience a limpiarla, comience a ordenarla, comience a hermosearla, comience a dejarla linda, comience a dejarla habitable, para cuando venga el Señor haya una casa fresca, una casa limpia, una casa que pueda ser habitada por una persona. ¿Qué le parece si alabamos y bendecimos al Señor en esta noche? Amén. Vamos a cantar. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, gracias Jesús. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿De dónde te sacó el Señor?
aceite en mi vida, Señor, y tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y pon aceite en mi vida, Señor, y tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré, porque Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré, y convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Me gozaré y me alegraré, porque Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos a cantar. Yo tengo gozo en mi gozo, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. La gloria a Él, la gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences, si alaba a tu Señor. No te avergüences, si alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él. No te avergüences, si alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Amén. Dar un aplauso al Señor, porque así es el Señor. Amén. Así verdaderamente es nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, qué lindo. Quisiera, lo veo ahí a Juancito con Lili, se están mirando, pero ahí están. Si quisieran abrir, si pueden abrir su micrófono y saludar, gracias a Dios que ellos siempre están con nosotros, nos apoyan en oración, nos apoyan en clamor, en lo que es también la obra, ¿no es cierto? Cuando lo vimos a Juancito hace unos 10 años por ahí, desde aquel día, nunca más nos volvimos a separar, ¿no, Granadero? Así que damos gracias a Dios, hermano, por su vida. Así que, Juancito, si querés saludar a la iglesia, o Lili, o comentarnos, hablarnos, la verdad que es una bendición tenerte, hermano, en esta noche. Dios te bendiga, Juancito y Liliana también. Gracias, Martincito, gracias, querido pastor, tanto a ti como al pastor Rubén, a todos los hermanos de la iglesia, realmente un cariño grande nos tienen y nosotros también hacia ustedes, y también acá agradecido al Señor, como bien decía, es una pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer con todo? Y realmente solamente el Señor sabe lo que está aconteciendo. Yo creo que este es un tiempo donde, por lo menos para mí,
para mi esposa es como en el hogar, conocernos más como matrimonio, conocernos más en la parte espiritual, conocernos más con el Señor. Es como que este es un tiempo donde hicimos muchas preguntas a Dios en muchas áreas de nuestras vidas, en lo personal, ministerial y en lo que anhela Él. Realmente fue un tiempo hermoso, a donde nos llevó a tener esto hermoso, una relación hermosa con Dios, y también como matrimonio, como familia. Y algo que me llevó mucho en este tiempo es acercarme a mi familia, especialmente a aquellos que están alejados, que no conocen al Señor, y están aquellos que conocen y se han alejado. Y Dios me hablaba muy fuertemente de la herencia, ¿no? De la identidad de los Godoy, la identidad de los Godoy por parte de mi papá, la Olivera por parte de mamá, González por parte de mi abuela. Y fue hermoso, yo nunca había pensado de eso, pero me llevó a poder entablar y buscar y a ver un deseo dentro de mi corazón, a poder hallar esas familias, primas y primos, y mucha gente que pasaron muchísimos años y nos volvimos a encontrar. Y cada día estoy encontrando, y me encontré con primas que viven ahí en González, en José Cepaz. Y yo nunca, eso es tremendo, que me encontré con una prima de más de 50 años y que ella vive, y cuándo nos vamos a ver acá en José Cepaz, yo voy a verlo, y realmente es hija de mi tía, de hermana de mi papá. Así que eso es también agradecer a Dios, porque en este tiempo de silencio, de espera en nuestro hogar, me llevó a un momento de saber entender qué Dios nos quiere poner en nuestra mente y corazón. Así que muy agradecido al Señor por estos encuentros de familia, y esto también, qué bueno es que nuestra propia familia de sangre conozca al Señor. Así que agradecido al Señor. ¿No sé, Lili? Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a todos, a cada uno. También doy gracias al Señor por este tiempo de pandemia, porque me acuerdo que dijo un actor en la tele, dijo, bueno, en este tiempo de pandemia un poco se compensa, porque ahora por lo menos dice, estoy en la casa y sé dónde queda la cocina. Entonces, cosas así, en este tiempo. Me acuerdo que a los primeros días en que comenzó la pandemia, que fue por aquel marzo, escuché a un predicador decir, en este tiempo que no sabíamos cuánto iba a durar la cuarentena, ¿no? No sabíamos cuánto iba a durar, pero un predicador dijo, en este tiempo Dios va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Y yo quiero dar gracias al Señor, porque en este tiempo vimos milagros del Señor, milagros en nuestros familiares que no conocen al Señor, sin trabajo, meses sin trabajo, y pudimos en este tiempo animarlos a confiar en el Señor, y ellos encontraron trabajo. Y así cada día, compañeras de mi trabajo también que en este tiempo están muy angustiadas por la relación con sus hijos, que no conocen al Señor, pero permitirme a mí darle una palabra y poder conectarnos a escuchar la palabra. En este tiempo puedo dar gracias al Señor por esas cosas, esos acercamientos, esas relaciones que por ahí antes no se daba, pero en este tiempo Dios permitió esos acercamientos con gente que no conocemos también. Doy gracias al Señor allí. Ya aprovecho para dar gracias al hermano César y su esposa, que nos entregaron unas leches Nutrilón para unas niñitas de 6 años que se alimenta por sonda nasogástrica. Y la mamá de esta niña tiene 29 años, está toda tatuada, lejos del Señor, pero
ver los instrumentos del Señor que Él levanta para poder bendecir y así poder mostrar el amor de Dios, son cosas que en este tiempo de pandemia son los milagros de Dios, ¿no? Los milagros del Señor, y ver su fidelidad, su provisión, su continua protección, ver a nuestro Dios maravilloso en este tiempo produce en mi corazón gratitud solamente a Él. Así que gracias al hermano César, no sé si está allí conectado, su señora, muchas gracias por ser la mano del Señor. Y justo hoy vino la chica Noelia, la mamá de los niños, a buscar la leche, y le contamos de César. Así que bueno, damos gracias por ser ustedes también instrumentos de bendición, ¿no? Unos cuentan a otros cuentan a otros, y así el Señor va haciendo su obra. Así que agradecida a nuestro Dios por este tiempo también. Amén, qué bueno. Creo que es para darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Es para darle gracias, por la misericordia, por lo que Dios está haciendo aún en este tiempo de pandemia. Como Dios, como decía la alabanza, Dios abre caminos y Dios bendice a todos aquellos que verdaderamente confían en la provisión y en la mano de Dios con nosotros. Hermano, vamos a estar pasando a la palabra del Señor en esta noche. Hermano, hoy vamos a estar también invitando a nuestro hermano Lucas, que él va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Así que, Lucas, Dios te bendiga en esta noche, hermano. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, que nos podemos reunir para alabar a Dios, para bendecir su nombre, pero en este momento para escuchar o para descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. Abran su Biblia, por favor, si la tienen allí cerca, celular, o preste atención, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando Martín dijo hoy temprano Segunda de Reyes 2, me asusté, porque digo, ¿qué pasó acá? Pero no, estamos bien. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. Segunda de Reyes 2, 14. Mientras lo buscamos, damos gracias a Dios por la vida, por la salud, porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, que igualmente todo lo que sucede uno debe conocer, debe saber que está permitido por Dios, de que Dios jamás pierde el control de nada, en ningún momento Dios perdió el control de la historia, por más que parecía que el ser humano hace su voluntad y hace lo que quiere, el Señor jamás pierde el control de ninguna situación, y sabemos que esto que sucede en nuestra vida, lo que nos pasa a nosotros, siempre es permitido por Dios, siempre es porque Dios está en el asunto, que nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, debemos creer que Él está con nosotros y que Él es quien dirige nuestros pasos. Cuando uno tiene esa fe, tiene esa confianza, esa seguridad, Dios nos lleva en sus manos, Dios nos guarda en el hueco de su mano. Así que si lo tienen, damos lectura, Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 14. Dice así: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, Eliseo golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hasta ahí nomás. Cuando leía este texto hace un tiempito, lo habíamos leído con los músicos, y me quedé pensando un poco más profundo en la historia. Y cuando llegamos a esta parte, uno dice: qué lindo, qué copado sería ser Eliseo, qué lindo cuando la gente que está a tu alrededor te reconoce, porque cuenta la Biblia que había gente que estaba viendo. Ahora vamos a leer un poco más la historia, pero quería empezar por acá. Había un grupo de gente que estaba un poco a la distancia, viendo lo que estaba pasando entre Elías y Eliseo,
y después de que ven esta señal que hizo Eliseo, dicen, el espíritu de Elías reposó sobre él, y fueron y lo reconocieron como el nuevo profeta de Israel. Y uno dirá, yo lo pensaba un poco dentro de mí diciendo, qué copado, qué genial que la gente te vea y te reconozca de esa manera y que diga, este tiene el espíritu de Dios, este tiene el espíritu de Jehová, Dios está con él. Pero si nos vamos un poquito más atrás en la historia, hay todo un proceso, toda una cosa que tuvo que pasar antes de que Eliseo se convierta en una persona de manera que con golpear con un manto el agua, el río se abra en dos. Todos aspiramos a tener ese nivel de unción. ¿Quién no quiso alguna vez orar por un enfermo y que se sane instantáneamente, decir una palabra y que la palabra se cumpla? Los cristianos, o todos aquellos que deseamos la unción, tener la unción de Dios, tener que cuando la gente vea nuestra vida, que no haya duda de que el poder de Dios está con nosotros. Esa es una ambición que tienen muchos cristianos, de que uno de repente levanta la mano y se cae en 50. A veces aspiramos a eso, hay mucha gente que lo hace. Las motivaciones pueden ser buenas o pueden no ser tan buenas, porque si yo lo hago con el hecho de que la gente solamente me vea y que reconozca mi poder, eso no es una buena intención. Pero mucha gente aspira a eso, aspira a decir una palabra y que de repente ocurra un milagro. Ese fue el caso de Eliseo. Eliseo se encontró en una situación que lo acabamos de leer, donde dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y haciendo una señal, la misma que había hecho Elías unos minutos antes, un rato antes, de repente se cumple ese milagro. Y la gente que está alrededor reconoce que ahora ese poder que acompañaba a Elías, ese Dios que estaba con Elías, ahora está con este joven. Como decía, hay mucha gente que aspira a eso, aspira a tener ese nivel de unción, pero ignora todo el proceso anterior a eso, porque hay toda una serie de pasos que hay que superar, una serie de vivencias que uno tiene que tener antes de llegar a ese estado. Y la bendición no está en tener ese estado, no es el poder lo que nos hace felices, porque mucha gente piensa también diciendo, bueno, cuando yo tenga cierto poder para hacer milagros, para orar y que se sanen los enfermos, para levantar la mano y que se liberen los endemoniados, no es el poder el que te hace feliz, es cuando Dios te usa y cuando uno ve que hay libertad o que hay sanidad en la otra persona y uno dice, realmente el reino de Dios se está extendiendo, eso es lo que trae satisfacción. Pero hay mucha gente que aspira solamente al poder de la unción y nunca a tener relación con el Dios que da esa unción. ¿Se comprende? Entonces ahora sí quiero que leamos más atrás en la historia, Segunda de Reyes capítulo 2, pero a partir del versículo 1. Y vamos a descubrir un par de cosas que hay por allí. Segunda de Reyes 2:1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, pero cállense. Versículo 4, Elías volvió a decirle, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron a Jericó. El versículo 6 dice, Elías dijo, te ruego que te quedes aquí, ya estando en Jericó los dos, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces fueron ambos. Después del versículo 8 dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti
antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho, y si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, diciendo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Bien, después continúa lo que ya hemos leído al principio. Entonces, dijimos al inicio, mucha gente aspira a tener el poder de la unción, a tener el poder de la unción de Dios para hacer milagros, para hacer algo extraordinario que sobresalga a los ojos de los demás, pero pocos aspiran a tener relación con el Dios que da el poder de la unción. Entonces hay todo un proceso que Eliseo tuvo que pasar, que tuvo que vivir antes de llegar a ese estado. ¿Por qué? Porque obviamente el poder en sí mismo, si no está administrado por una persona sana, mentalmente, espiritualmente, sobre todas las cosas, termina siendo dañino, no solo para la persona, sino para las personas que están alrededor de él. Entonces Dios tiene que trabajar, siempre trabaja en las personas a quienes le va a dar por así decirlo, una autoridad, una unción, antes de Dios delegar ese poder, esa bendición, esa unción. Dios trabaja en el corazón de la persona, así como trabajó en Eliseo. La historia de Eliseo empieza en el libro anterior, en Primera de Reyes. Si quieren lo leemos rapidito, Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes 19, dice, partiendo él, o sea, Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esta es la primera vez que se menciona a Eliseo en la historia de la Biblia. Eliseo, hijo de Safat, dice que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Eliseo, un tipo de campo, una persona que se dedicaba a arar la tierra, como bien dice la Biblia. No cualquiera ara con 12 yuntas al mismo tiempo, llevando la última. O sea que Eliseo era un tipo de campo y era un tipo grandote, era bastante, con bastante fortaleza física, vamos a decir. De repente se cruza con este Elías, un Elías ya cansado, un Elías ya entrado en años, ya bastante mayor, no era el Elías joven del principio de la historia, sino que ahora ya estaba cansado, ya sabía que su ministerio estaba llegando a su fin, que sus tareas eran para completar, para atar cabos y para dejar que otro continúe. Entonces Dios le marca que su sucesor iba a ser este hombre de campo, este Eliseo. Elías, al ser el profeta de Israel, era una persona conocida por todos, no es uno que nadie conocía. Entonces Eliseo quizá no lo conocía personalmente, pero sí sabía quién era Elías. Por eso no es que se extraña en algún momento diciendo quién es este tipo que me tira un manto encima. Él sabe quién es Elías. Entonces Eliseo en ese momento decide seguir a Elías. Le dice, deja que salude a mi padre, que me despida de mi familia y entonces te seguiré. Y a partir de ahí empieza la relación. Elías, el profeta saliente, el profeta que estaba terminando su ministerio, y el joven Eliseo, que estaba comenzándolo, este tipo distinto, bastante diferente, porque uno ya era anciano, uno ya estaba debilitado, cansado, el caso de Elías, y Eliseo, que era un joven con bastante fortaleza física, como habíamos dicho, un hombre de campo, un hombre trabajador, esforzado, pero que ahora se encontraba con esta comisión, con esta tarea que tenía de parte de Dios, que Dios le había dado a él. De entre todas las personas que había en Israel, Elías, uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel, ahora le iba a ceder su lugar a él. Obviamente, Eliseo tenía muchísimas cosas por aprender. Es como que ahora
yo estoy en mi casa tranquilo y de repente viene, no sé, por decir alguien, viene el presidente y me pone su saco y me dice, bueno, encárgate vos de la economía, por decir algo. Encárgate ahora vos de la pandemia. Yo, tipo joven, digamos que quizá no tiene toda la experiencia, no tiene toda la formación espiritual que tenía Elías, y de repente ahora se encuentra con esta responsabilidad en sus manos. Entonces empieza a caminar con Elías. Insisto, tienen muchísimas cosas por aprender. No es un periodo largo de tiempo el que Elías va a estar al lado de Eliseo. Entonces yo me imagino que todo lo que Elías le enseñaba a Eliseo, todo él lo guardaba en su corazón. Pero bueno, había algo más, evidentemente, que a él le estaba faltando, porque pasa un periodo de tiempo y cuando llega a Segunda de Reyes capítulo 2, Eliseo no quería de ninguna manera quedarse solo. Evidentemente Eliseo todavía no se sentía preparado para la tarea que le tenían que encomendar. Por eso sigue a Elías a todo lugar. Por eso dice, yo ni a palo te dejo, vos te quedás conmigo. Entonces Elías lo lleva por un paseo histórico, que ahora vamos a ir viendo y meditando entre todos. Segunda de Reyes, volvamos a Segunda de Reyes capítulo 2, el versículo 2, dice, dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. A partir de acá Eliseo ya sabía lo que se venía, porque más adelante hay personas que se encuentran con Eliseo y le dicen, hay profetas que se encuentran con Eliseo y le dicen, hoy Dios te va a sacar a Elías de tu lado. Y Eliseo dice, sí, yo ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Yo ya sé que Elías se va a ir. Elías en cualquier momento me deja, pero yo le voy a seguir igual. Entonces, el primer lugar, Eliseo ya presintiendo que Elías en cualquier momento se iba, él decide no dejarlo en ningún momento, y Elías le dice, quédate, porque yo me tengo que ir a Betel. Entonces Eliseo le dice, sí, yo te voy a seguir a Betel. Y se van los dos. Betel, el primer lugar, el primer paraje donde ellos se ubican o donde van, es una ciudad bastante antigua, data de los tiempos de Jacob, más o menos, así que hacía bastante tiempo ya antes de ellos. Yo me imagino que yendo en el camino, cuando llegan a Betel, Eliseo se pregunta, bueno, ¿qué de la ciudad? No sé, a lo mejor iban charlando, obviamente, no es que eran dos personas que trabajaban juntas, que se conocían quizás, a pesar del poco tiempo, se conocían, se empezaron a conocer, a trabajar. Entonces me imagino yo a Eliseo preguntándole a Elías qué de la ciudad, cuál era la historia de la ciudad, qué había pasado ahí, por qué será que Dios le había llamado. Entonces en medio de esa charla quizás Eliseo un poco se da cuenta de por qué Dios lo lleva hasta Betel. La idea no era que Elías se tenía que ir a Betel, era en realidad Eliseo el que tenía que llegar a Betel. Y si nos vamos a la historia, para entender por qué Dios primero lleva a Betel, a Eliseo, hay que irse hasta Génesis. Vamos a ir rapidito hasta Génesis. Génesis capítulo 28 y el versículo 10. Primer parada, Betel. Génesis capítulo 28, versículo 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió ahí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían de ella, o por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía.
y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios, por eso él le pone ese nombre. Ahora me doy cuenta, dice Jacob, yo estaba en este lugar, no me había dado cuenta de que Dios estaba acá, pero ahora lo sé, porque él tuvo un encuentro. Entonces, si nos vamos de nuevo a la historia de Elías, Eliseo estaba ya, como dijimos al principio, estaba por tener que emprender ya su propio camino, por tener que emprender su propio ministerio, ya sin Elías a su lado. Entonces, en esas últimas enseñanzas que él recibe, las recibe en estos 3 lugares. Primero en Betel, después hay 2 lugares más que los vamos a ver un poquito más adelante. Pero el primer lugar es Betel. Betel, no sé si habrán pasado por este monumento que Jacob erigió. Jacob en ese momento tomó la piedra de su cabecera, la que había utilizado, dice que la ungió con aceite, hizo un pequeño monumento y dijo, acá yo me encontré con Dios. Este lugar es casa de Dios. Entonces, el primer lugar al cual Elías lleva a Eliseo antes de emprender su ministerio es a tener un encuentro con Dios. Eso es lo primero. Como dijimos, hay mucha gente que anhela tener un ministerio sólido. Anhela, ya sea el ministerio de sanidad, de liberación, el que sea. O desea tener una relación un poco más profunda con Dios. A veces no sabemos por dónde comenzar. Porque decimos, bueno, ¿cómo hago para estar más cerca de Dios? Y son tantas cosas que a veces nos dicen o nos comentan, no, hace esto, hace lo otro. Pero la hoja de ruta que vamos a seguir hoy es esta, la misma que hizo Eliseo. Y lo primero que tuvo que hacer Eliseo es llegar a Betel, llegar al lugar del encuentro. Antes de comenzar su ministerio, él tuvo que irse al lugar del encuentro. Al encuentro, ahí fue donde Jacob, fue una de las primeras veces que Jacob se encontró con Dios. Jacob, el patriarca, Jacob, el descendiente directo de Abraham. Después de él iban a salir todas las tribus de Israel. Y él se encontró allí, él puso ese nombre, el nombre Betel, porque él se encontró ahí con Dios. Y yo no lo sabía, dice. Yo cuando llegué acá me quedé dormido, estaba en cualquier otra, pero me doy cuenta de que Dios estaba acá. Entonces cuando nosotros llegamos a ese punto de nuestra vida, podemos decir, a veces estamos en cualquiera, estamos mirando para otro lado, nos quedamos dormidos, estamos pensando en otra cosa, y de repente Dios te sale al encuentro. Y uno se da cuenta de que Dios está. De repente me doy cuenta de que Dios está en mi vida. Y tengo un encuentro con Él. Entonces, ahora el tema ministerio lo vamos a dejar al final, lo vamos a dejar allá. Pero el primer lugar, antes de todo eso, es el encuentro con Dios. Uno quiere tener un ministerio sólido, quiere tener una vida espiritual sana, lo primero que tiene que hacer es encontrarse con Dios. Y Dios está a nuestro alrededor. Pasa que a veces no nos damos cuenta, como le pasó a Jacob. Jacob dice, yo no sabía, pero Dios está ahí. Y eso es lo primero que en nuestra vida, si queremos tener un ministerio sano, si queremos tener un objetivo fijo más adelante, lo primero es el encuentro. El primer lugar donde Elías lleva a Eliseo, proféticamente hablando, es al lugar del encuentro, al lugar donde Jacob se encontró con Dios. Eliseo, antes de emprender tu ministerio, tenés que encontrarte con Dios. No sé si a lo mejor pasaron por la roca, quizás vieron ese monumento y Elías le cuenta un poco la historia a Eliseo y ahí Eliseo reflexiona, piensa y dice, claro, hay que tener un encuentro con Dios. Una de las cosas más importantes de tu vida, uno de los momentos más importantes de tu vida, para si yo te preguntara ahora cuál es el momento más importante de tu vida, alguno dirá, bueno, el día que me casé, o el día que tuve mi primer hijo, el día que me recibí, el día que me compré mi primer auto, el día que me entregaron mi casa. Hay muchos momentos importantes, pero uno de los más importantes en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier cristiano, es es el de encontrarse con Dios. Pero muchas veces estamos tan
tan deseosos de llegar directamente allá, directamente a la unción, que nos olvidamos del primer paso. El primer pasito es encontrarse con Dios. El primer pasito es reconocer que Dios está en tu vida, reconocer que Dios está cerca. Y cuando salteamos, cuando empezamos a saltear pasos, nos empezamos a perder todas esas bendiciones. Y lo primero que el Señor, al primer lugar donde Dios nos quiere llevar en este viaje mental, en este viaje que estamos haciendo, es al lugar del encuentro. Y te pregunto, ¿hace cuánto quizás no tenemos un encuentro con Dios? No podemos ver a Dios de manera real en nuestra vida, así como se encontró Jacob con Dios. Bueno, el Señor hoy te quiere llevar. El primer lugar, el primer paraje donde vamos a estar es en Betel, es en el encuentro con Él. Dios quiere, Dios desea encontrarse con nosotros, que nosotros nos encontremos con Él. Eso es lo primero, lo principal. ¿Me siguen hasta acá? Hágame así con la mano. Yo me doy cuenta que vamos bien. Perfecto. Volvamos a Segunda de Reyes. Vamos a salir de Betel y vamos a la ciudad que sigue. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Dice, Elías le volvió a decir a Eliseo, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron hasta Jericó. Dijimos, lo primero, el encuentro con Dios, en Betel. Lo segundo, Jericó. Conocemos más o menos la historia de Jericó, ¿no? El que no la leyó en la Biblia, la vio en la tele, pues salió hace un tiempo, si mal no recuerdo, de cómo el pueblo de Israel termina entrando en la ciudad de Jericó. Jericó fue el primer lugar a donde se dirigieron los hijos de Israel después de cruzar el Jordán. Eso volviendo a los tiempos de Josué, que ahora vamos a ir a leerlo en Josué capítulo 6. Era una ciudad fortificada, una ciudad cerrada, bien cerrada, como la describe la Biblia, muros alrededor de la ciudad, y esa era la primera gran ciudad que tenía que caer para que Israel tome posesión de la promesa que leímos, inclusive hace unos minutos nada más, cuando leímos que Jacob le dice, que Dios le dice a Jacob, estando en Betel, toda esta tierra donde estás, te la voy a dar a ti y a tus hijos. Entonces todo está, inclusive eso tiene que ver en la historia. Ya la promesa de Dios que había sido para Jacob en Betel, ahora se entremezcla con esto, con la promesa que se está cumpliendo ya en los tiempos de Josué, y cuando Eliseo va llegando a la ciudad de Jericó con Elías. Así como me imagino que Eliseo le habrá preguntado la historia a Elías de Betel, qué fue lo que sucedió ahí, y de repente Eliseo se da cuenta que ahí es donde necesita, lo primero que necesita es tener un encuentro con Dios. Después se dirigen a la ciudad de Jericó. A lo mejor conocía la historia, un poco de la historia de Jericó, pero yo me imagino a Eliseo preguntándole a Elías, estamos en Jericó, quizá ve los lugares donde estuvo Josué, donde estuvo los primeros campamentos de Israel, y ahora el momento de reflexionar, qué significa, qué simboliza Jericó. Así como Betel representaba ese encuentro con Dios, Jericó debe representar también algo importante en la historia. Entonces vayamos directamente, ahora sí, a Josué, capítulo 6, y vamos a leer un poquito sobre Jericó. Josué capítulo 6, a partir del versículo 1, damos lectura a la palabra de Dios y dice lo siguiente. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Entonces, era la primera ciudad que había que tomar después de haber cruzado, después de que Israel salió de Egipto, cruza el desierto 40 años de la mano de Moisés. Luego Moisés termina su ministerio, continúa Josué, y Josué es el encargado de introducir a Israel en la tierra prometida. La primera gran ciudad que tenían que tomar era Jericó. Como leímos, Jericó, una ciudad rodeada por muros. Dios le da simplemente cómo tienen que hacer, no les dice que fíjense ustedes, preparen una estrategia de guerra, van a entrar a la ciudad de esta manera. Dios le da todas las instrucciones servidas y no tenían que levantar ni empuñar ningún arma. No para tomar la ciudad. Entonces, en ese momento, conocen la historia, más adelante pasan los 6 días, ellos rodean los muros, al 7º día tocan la bocina, el pueblo grita, anteriormente nadie tenía que decir nada, el pueblo tenía que estar en absoluto silencio, y al 7º día caen los muros de Jericó. Y la orden era esta, al entrar en Jericó, una vez que los muros caen, todos avanzan hacia adelante y no dejan títere con cabeza, destruyen todo lo que vean a su paso. ¿Por qué? Porque Dios no solamente le estaba entregando la tierra prometida a los hijos de Israel, sino que también estaba ejecutando su justicia sobre la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó en ese momento tenía que ser tomada por Israel para cumplir la promesa, pero también era un juicio de parte de Dios para esa ciudad. Entonces Dios dice, avancen, cada uno derecho hacia adelante y eliminan todo, no dejan con vida a nadie, excepto a Rahab, que fue la que ayudó a los espías cuando fueron a la ciudad de Jericó y ellos hicieron ese informe, entre ellos estaba Josué. Entonces, excepto a Rahab y su familia, eliminan todo, no queda nadie. Entonces, esto me habla a mí de que en esos momentos de nuestra vida, donde Dios nos dice, hay cosas que tenés que sacar de raíz, que no pueden permanecer en nosotros. Si querés recibir la promesa de Dios, si querés que Dios te bendiga, si querés que Dios cumpla su plan, cumpla su propósito en tu vida, hay una ciudad que tiene que ser destruida. Esa ciudad puede representar nuestros pecados, puede representar nuestros hábitos, todo aquello que te pueda separar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, todo lo que está dentro de la ciudad es anatema, todo lo que está dentro de la ciudad es algo que no puede coexistir con Dios. Es algo que lo que está dentro de la ciudad no encuadra con Dios. Entonces lo que está dentro de la ciudad hay que eliminarlo, hay que barrerlo. Por eso representa tanto al pecado, porque obviamente dentro de nosotros el pecado constante, el hecho de pecar constantemente y conscientemente, es algo que no puede coexistir con la santidad, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando Dios habla acerca de Jericó, cuando estamos hablando acerca de Jericó, representa esa fortaleza que está en nuestro interior y que tiene que ser derribada, tiene que ser destruida. Esa fortaleza, insisto, son de pecado, pueden ser falta de perdón hacia alguien, pueden ser rencores, pueden ser malos tratos, pecados ocultos, hábitos ocultos que uno tiene que dejar, que uno tiene que abandonar. El Señor te dice, hacia adelante y eliminarlo por completo. Eso no puede estar en nuestra vida. Ahí es donde nosotros nos empezamos a dirigir, empezamos a ir camino a la santidad. Nosotros debemos vivir en santidad. Y uno dice, no, pero nadie es perfecto, entonces todos nos equivocamos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros no somos perfectos, en que día a día el Señor nos tiene que perdonar, por eso su misericordia se renueva cada mañana. Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero cuando el pecado se vuelve sistemático, cuando la gracia se vuelve una excusa para pecar, eso es algo que no está en la Biblia y eso es algo que Dios no avala. Entonces, lo que son pecados dentro de nosotros, Dios nos perdona porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso. Pero el pecado consciente, cuando yo sé que hay algo que está mal y lo sigo haciendo sistemáticamente, eso está saliéndose por fuera de la gracia. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, cuando uno peca a conciencia, cuando uno peca deliberadamente,
Ahí es donde empieza a jugar con fuego. Entonces, a esto quiero llegar. La ciudad de Jericó representa esas fortalezas dentro de nosotros que tienen que ser derribadas. Porque si no se derriban, sigue habiendo algo anatema dentro de nuestro corazón que no nos permite vivir en santidad. Y la Biblia dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad vivir en santidad. Es nuestra responsabilidad ir en contra de esa Jericó, ir en contra de esa fortaleza espiritual que está dentro de nosotros y derribarla. No puede quedar nada de esa vieja vida, no puede quedar nada dentro de nosotros de esos malos tratos o de esos pecados anteriores, esos pecados de la vida pasada, no pueden seguir permaneciendo allí. Por eso la Biblia dice, derecho y hacia adelante y no dejen nada. Esto es vivir en santidad. Cuando uno empieza a dejar esos pecados atrás, uno se levanta en contra de esa fortaleza, porque los pecados son fortalezas espirituales dentro de nosotros. Son dificilísimos de desterrar. ¿Quién no tiene problemas con los pecados? ¿Quién no se fatiga o no se siente angustiado por los pecados que a veces cometemos? Pablo mismo decía, lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es casi una tortura vivir siendo conscientes del pecado. Pero lo que el Señor, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, es lo que nos limpia. Su sangre es lo que nos limpia de esos pecados. Cuando Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo es cuando nos ve sin pecado. Ahí es cuando podemos llegar a la santidad. Pero cuando ese pecado, insisto, es sistemático, cuando nosotros hacemos a voluntad y decimos voy a pecar porque quiero pecar, entonces ahí es donde la gracia empieza a perder efecto. Ahí es donde la gracia, donde nosotros nos empezamos a escapar de la gracia. Entonces, Jericó, al principio dijimos Betel, el encuentro con Dios, lo primero que necesitamos hacer camino a una vida espiritual sana, Betel, tener el encuentro con Dios. Lo segundo, Jericó, la destrucción de las fortalezas de pecado que tenemos dentro de nosotros. Cada uno sabe en su interior, a lo mejor escuchando esta palabra, o después reflexionando en su tiempo de oración, leyendo la Biblia, porque a través de la ley nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Entonces, a través de la Biblia nos damos cuenta en qué estamos pecando, en qué estamos fallando. Y Dios lo que nos dice hoy es, si vos querés llegar al ministerio, si querés llegar a tener, a que Dios esté, así como estaba con Elías, ahora iba a estar con Eliseo, y Dios quiere estar con nosotros también. Pero bueno, antes de llegar a eso, Betel, el encuentro con Dios, y Jericó, destruir esas fortalezas espirituales. ¿Estamos bien hasta acá? Así con la manito, entonces yo me doy cuenta que seguimos para adelante. Vamos al último lugar. Volvemos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Se me escapó, acá está. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y el versículo 6 dice, te ruego que te quedes aquí. Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos. La última parada que Eliseo tenía que atravesar, ya pasó por Betel, ya pasó por ese encuentro con Dios, ahora reconoce que si quiere tener un ministerio sólido, primero tiene que tener un encuentro con Dios, tiene que derribar esas fortalezas que están en su interior. Y ahora llega hasta el Jordán. La historia del Jordán está ahí también muy cerquita, la vamos a leer, está en Josué, así como leímos el capítulo 6, está el capítulo 5, 4. El Jordán es un río bastante conocido, se menciona bastantes veces en la iglesia, en la Biblia, en el texto bíblico. El Jordán era el límite justamente que estaba entre la tierra prometida y el desierto, que es donde venían los hijos de Israel, y era el obstáculo que ellos tenían que cruzar para alcanzar la promesa o para alcanzar la tierra prometida. Entonces, volviendo otra vez a la historia de Moisés y Josué. Cuando Moisés termina su ministerio, Josué es el encargado de llegar hasta la tierra prometida y previamente a eso tenía que cruzar el río Jordán. El río Jordán
lo más llamativo vamos a lo que significa. Jordán significa el que desciende, el que baja. Esto se debe a que el río Jordán nace en el norte de la tierra de Israel, va hacia el sur y termina en el Mar Muerto, en el Mar Salado. Y lo que llama la atención del río Jordán es que a medida que va desde el norte y hacia el sur, a medida que va bajando, se vuelve cada vez más salino. Inclusive desciende, como dijimos, termina la desembocadura del río, es el Mar Muerto. El Mar Muerto es más salado, es 8 veces más salado que cualquier océano. Es más, uno conoce más o menos la historia, el Mar Muerto es el mar más salado que existe en el mundo, y si uno se acuesta, flota, no tiene que hacer ningún esfuerzo por flotar de tan salada que es el agua allí. Y bueno, y a medida que el río Jordán va desde el norte y hacia el sur, se vuelve cada vez más salino por todos los sedimentos, por todas las piedras que va llevando. El río Jordán es el lugar por excelencia donde se bautizaban las personas. Recuerden a Juan el Bautista, él lo hacía en el río Jordán. El río Jordán va a ser el río donde más adelante Naamán va a ser curado por el mismo Eliseo de la lepra que tenía. El río Jordán tiene un significado espiritual muy importante, muy fuerte para Israel. El río Jordán es un río limítrofe, como dijimos, es el límite entre la tierra prometida y la tierra que estaba del otro lado, que es de donde venían los hijos de Israel. Y a esto quería llegar, el río Jordán es un límite. Muchas veces antes de llegar al propósito, antes de llegar al lugar donde Dios te quiere colocar, te vas a encontrar al límite. Muchas veces Dios nos va a llevar al límite. Te va a llevar al límite de tu paciencia, te va a llevar al límite de lo que puedas soportar a veces, te va a llevar al límite. Y lo que Dios quiere es que cruces, lo que Dios quiso en ese momento, en este momento específico, para Eliseo, era cruzar ese límite. Eliseo quizás se sentía angustiado, ya estaba triste porque sabía que en cualquier momento Dios quitaba de su lado a Elías. Entonces estaba llegando a una situación límite. Pero aún así no desistió en ningún momento. Ahora sabe que necesita tener un encuentro con Dios, sabe que necesita derribar esas fortalezas dentro de su interior, pero además tiene que cruzar ese río. El río, como dijimos, es un lugar, el río Jordán específicamente, es un lugar donde tradicionalmente muchos del pueblo de Israel, más adelante en el tiempo, iban a bautizarse. Y este río culmina en el mar. Eso a mí me hace acordar mucho a esa palabra que dice que Dios barre, Dios quita todos tus pecados y los echa en el fondo de la mar, ¿no? Entonces, siempre hago esa relación, como en el río Jordán, que desemboca en el mar, allí es donde la gente se bautizaba, allí es donde la gente hacía ese acto simbólico de que Dios limpia sus pecados, de que el viejo hombre queda sepultado, y Dios se lleva los pecados hasta el fondo del mar, donde desemboca el río, justamente. Entonces, ese río Jordán habla de esa limpieza que uno tiene que tener en su interior. Dios nos quiere limpiar, Dios nos quiere transformar. Pero a veces desistimos, no queremos cruzar el río, porque sabemos que cuando uno mete las patas en el río, Dios empieza a trabajar en nuestro interior, Dios empieza a trabajar. Y el río Jordán empieza a pasar. Como dijimos, el río Jordán suele llevar muchas piedras en su caudal. Entonces, cruzar el río Jordán no era una tarea fácil para nadie. Vamos ahora sí al libro de Josué, capítulo 3. A partir del versículo 1, Josué capítulo 3 dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo: Cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar, y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde deben ir. Por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de unos
2000 codos, y no se acercarán a ella hasta el arca, quiere decir, ¿no? Versículo 5, Josué dijo al pueblo, santifíquense, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay que recordar que esta generación de israelitas que está a punto de cruzar el Jordán, no son los mismos que vieron las plagas que lo sacaron de Egipto. Ellos no vieron cómo las plagas azotaron a Egipto y a toda la casa de Faraón. Ellos posiblemente no vieron a Moisés golpeando la roca con la vara y que salga agua, que salga un río en pleno desierto. Posiblemente muchos de ellos no vieron el maná descendiendo del cielo. Entonces, esta generación nueva, porque hubo toda una generación que pereció en el desierto, había muchas señales que ellos no conocían de Dios, quizá, o porque sus padres tal vez no llegaron a transmitírselas, o mismo ellos no las vieron con sus propios ojos, como sí tuvo el privilegio la generación anterior. Entonces, ellos llegan con una idea de un Dios que no hace tantos milagros. ¿Por qué? Porque los milagros, como digo, esto de abrir la peña o de hacer descender maná del cielo, eso lo vio la generación pasada. Ellos caminaron, ellos vieron, obviamente, a lo mejor llegaron a ver la columna de nube que los acompañaba, el fuego que los acompañaba por la noche, pero ahora sí van a encontrar con una demostración distinta a lo que ellos venían viendo. Una demostración distinta también a la que habían visto las generaciones anteriores. Entonces, el plan es este. Ustedes se van a parar, habla Dios con los sacerdotes, habla Dios con Josué, les dice, ustedes se van a parar delante del Jordán, va a avanzar primero el arca, y a medida que el arca vaya atravesando, el pueblo de Israel tiene que tomar distancia, pero ir siguiéndola a lo lejos. El río Jordán se va a abrir, y ustedes van a cruzar en seco. Así como pasó en el Mar Rojo, acaso 40 años antes, Dios va a hacer el mismo milagro ahora, pero lo va a hacer en el río Jordán. Ustedes tienen que cruzar siguiendo al arca. Entonces, el arca empieza, dice la Biblia, que cuando los sacerdotes meten los pies en el agua que está hacia el norte se empieza a frenar, y el agua que está hacia el sur sigue corriendo. Entonces, ellos pasan en seco. Y así cruzan el río Jordán. Ahora, leamos lo que dice un poquito más adelante. El versículo 7 del capítulo 3 dice, Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, el hecho de que Dios haga este milagro no es para engrandecer, no para engrandecer el ego de Josué, no para que Josué se la crea, no es para que Josué diga, yo soy el que hace los milagros, sino que Dios le dice, esto yo lo hago para que los demás vean que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces, esa es la seguridad que tiene Josué de ahora en más, la garantía que tiene ahora Josué de que Dios estaba con él. Pasaron acaso cientos de años antes de que el Jordán se vuelva a abrir de nuevo, ya no de la mano de Moisés, sino ahora con Elías. Entonces, ¿qué significa que Elías abra el Jordán? Indudablemente que Dios estaba con Elías, así como estaba con Josué, así como estaba con el gran estratega militar que hizo entrar, no hizo nada menos que entrar a Israel a la tierra prometida, ahora estaba con Elías. Elías está demostrando de que Dios está con él y que no es un mérito propio, no es porque Elías es Elías, no es porque Elías es poderoso, lo que Elías está diciendo es, lo que yo hago lo hago en nombre de Dios, lo que yo hago es porque Dios está conmigo. Entonces, esa es la gran diferencia antes de acceder al ministerio, antes de llegar, y lo que muchos creen. Muchos piensan, si yo tengo la oportunidad de orar por alguien y que ese alguien se sane, es por mí, es porque yo tengo el favor de Dios, es porque yo me merezco el favor de Dios. La verdad, hermanos, es que nosotros todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que tenemos es por misericordia, y si Dios en algún momento decide que nosotros con una oración podamos ayudar, podamos bendecir a alguien, es porque su misericordia, es porque sus planes están por encima de todo. No es por tu mérito, no es por lo que nosotros somos,
no es por lo que nosotros hacemos, sino que es por su gracia, es por su misericordia. Y cuando uno tiene la humildad de aceptar de que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros, cuando uno empieza a reconocer de que todo lo que hacemos y de que todo lo que tenemos no es por mérito, sino por la misericordia de Dios, solo por la gracia de Dios, entonces Dios nos acompaña, Dios está con nosotros, y la gente alrededor empieza a ver que Dios está con nosotros. No porque seamos poderosos a los ojos de los demás, sino porque uno nos puede ver y dice, este tiene algo diferente, este tiene algo raro, este marca la diferencia. No sé, es su forma de hablar, es su forma de tratar a los demás, pero tiene un amor, tiene una calidez, tiene algo que lo hace distinto. Diferente es cuando uno aspira a la autoridad, cuando uno aspira al poder, que dicho sea de paso, Dios no delega, Dios no da esas responsabilidades a ese tipo de gente. Cuando uno aprende de la humildad, cuando uno aprende a tener paciencia, así como Eliseo se tuvo que comer todo el viaje antes de llegar al lugar que él quería, al lugar que él esperaba, aprendió que tenía que encontrarse con Dios, aprendió que tenía que derribar sus fortalezas espirituales internas y aprendió que tenía que cruzar el desierto, tenía que cruzar el río Jordán, que representaba esa limpieza de parte de Dios. Y no solo eso, sino que ese cruce de ese río estaba demostrando de que Elías no tenía cualquier Dios, de que Elías tenía el Dios verdadero. Eliseo podía estar confiado, podía estar tranquilo de que el Dios que estaba con Elías era el Dios verdadero, era el Dios real. ¿Por qué? Porque se lo estaba demostrando. Ese milagro no se vio desde la época de Josué, y Josué era una persona que estaba con Dios, y que Dios estaba con él. Entonces, una vez que Eliseo cruzó pasó por todos estos lugares, cuando comprendió que necesitaba un encuentro con Dios, lo primero, lo principal, encontrarse con Dios, cuando comprendió que debía derribar esas fortalezas internas, que son de pecados escondidos, que son de la vieja naturaleza o de la vieja vida que arrastramos desde antes. Y cuando se anima a cruzar el Jordán, cuando se anima a atravesar esas aguas, sabiendo que representan la limpieza, sabiendo que representan cuando Dios, por eso vienen del norte y hacia el sur, porque desciende de Dios y va hacia abajo, desciende de Dios y llega hacia nosotros. Esa es la verdadera limpieza. No cuando hago catarsis con un hermano y le cuento mis problemas y me siento que contándole ya estoy bien. Cuando confesamos a Dios nuestros pecados y dejamos que su río nos limpie, dejamos que su presencia nos pula, quite de nosotros lo que no está bien, todo aquello que a Dios no le agrada. Cuando atravesamos el río, cuando cruzamos el límite, ese límite que a veces nosotros nos imponemos porque decimos, no, ¿qué va a pasar si dejo que mi vida sea completamente guiada por Dios? Y a veces nos limitamos, a veces tomamos ese límite y no nos atrevemos a cruzarlo. Pero cuando cruzamos el límite, cuando nos dejamos llevar por Dios, entonces ahí es donde, ahora sí, Eliseo está a un paso de llegar a lo que él necesitaba en ese momento. Una vez que cruzó Betel, una vez que cruzó Jericó y que cruzó el río Jordán, ahora sí Elías le pregunta, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? Entonces Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y esto no debe malinterpretarse, no es la ambición de Eliseo, más bien es la necesidad o la humildad de Eliseo. De decir, la verdad que si me quedo solo no tengo idea de lo que voy a hacer, necesito que así como Dios está con vos, que Dios esté conmigo también. Entonces, no es una actitud pretenciosa como quizá uno a veces suele verla, es decir, no es una actitud pretenciosa o altanera de Eliseo, sino más bien está diciendo, necesito tener al Dios que vos tenés para yo poder encarar las tareas que voy a tener que encarar de ahora en más. Entonces Elías le dice, bueno, si vos me ves cuando yo soy arrebatado de tu lado, eso vas a obtener. Dice la Biblia que iban conversando, iban caminando, entonces Dios arrebata a Elías en un torbellino y Eliseo lo ve. Se cae su manto y entonces él toma su manto, lo cual significa que él estaba atento también. Eliseo estuvo en todo momento atento a lo que había hablado con Elías hace un rato. Entonces, para cerrar toda la idea,
hay tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que atravesar, que tenemos que cruzar antes de llegar a ese ministerio o a ese estado espiritual al cual todos aspiramos o todos quisimos alguna vez. Betel, como dijimos, tener un encuentro con Dios. Jericó, derribar esas fortalezas espirituales que están dentro de nosotros. Y el Jordán, permitir que Dios limpie nuestro corazón, permitir que Dios limpie nuestra vida. Una vez que comprendemos estas cosas, entonces llegamos al lugar donde Dios se revela y donde Dios está, donde nosotros podemos encontrarnos más de cerca con Dios. Ya no a través de un mentor, porque así como todos tenemos personas que nos han acompañado en algún momento de nuestra vida. Un vecino, un amigo, un padre, una madre, que alguna vez nos predicó, que alguna vez nos habló del Señor. Entonces uno lo toma como mentor. Es como la persona que a mí me enseña, ¿no? Jesús mismo dijo, a todo discípulo le basta como ser como su maestro. Entonces, todos aspiramos a ser como esa persona que alguna vez nos contó o nos predicó el Evangelio. La primera cosa que aspiramos es a ser como Él. Pero después nos damos cuenta que necesitamos tener una relación más profunda todavía con Dios. Y eso se logra atravesando todo ese proceso. No es que pueda aspirar directamente, sino que primero me tengo que encontrar con Dios. Primero tengo que derribar esas fortalezas espirituales. Primero tengo que dejar que Dios me limpie. Entonces eso, una vez que uno atraviesa ese proceso, entonces Dios te muestra su favor, Dios, uno puede ver que claramente Dios está en compañía nuestra. No es que no lo haya estado en el pasado, Dios siempre está con nosotros. Pero ahora que cruzamos el límite, ahora que cruzamos ese Jordán, las cosas empiezan a ser distintas. Eliseo ahora no ve a Dios a través de Elías, sino que ahora él tiene una relación más directa con Dios. Y eso es a lo cual nosotros debemos apuntar o queremos, o deberíamos apuntar en este tiempo. ¿Cuántos quieren tener una relación más directa con Dios? No que me lo cuente el pastor en una prédica, no que me lo cuente el hermano que ora por mí, porque él ora y él se encuentra con Dios directamente. Y yo siempre dependo de la oración de él. Así como Eliseo hasta ese momento venía dependiendo del ministerio de Elías. Cuando Elías ya no está, ¿qué es lo que va a hacer Eliseo? Entonces era importantísimo que él tenga su propio encuentro con Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos tener ese encuentro propio, ese encuentro personal con Dios. Agradecemos a Dios por los padres que nos ha dado, agradecemos a Dios por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, pero en este tiempo es importante que cada uno tenga ese encuentro con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener esa relación personal con Dios. Y Dios desea, no es que es algo de parte nuestra solamente, Dios desea que nos encontremos con Él. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, esto es lo que quiero dejar o lo que quisiera que se lleven en el corazón. Hay todo un proceso para llegar a tener esa relación íntima con Dios. Te vas a tener que encontrar con Él, vas a tener que derribar todas esas fortalezas que están dentro de tu interior, vas a tener que cruzar el río que te limpia, vas a tener que dejar que Dios te limpie. Es un proceso difícil, no es un proceso fácil, no es algo que se haga de un día para el otro, pero si uno le pudiera preguntar a Eliseo si valió la pena todo el camino, yo creo que diría que sí. Y vale la pena realmente pasar todo el proceso con tal de tener una relación verdadera con Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque has estado con nosotros, Señor, en esta semana, en todo este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Te pido, Señor, que pueda penetrar, que pueda guardarse en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, mira en el estado en que nos encontramos cada uno de nosotros. Sabemos que necesitamos en este tiempo más que nunca tener una relación íntima, una relación verdadera, una relación, Señor, fuerte contigo. Pero cuántas veces ignoramos, Señor, todo el proceso, todo el camino que tenemos que atravesar. Sabemos que no es fácil, sabemos que
en el camino a veces hay lágrimas, hay momentos difíciles, muchas veces nos vamos a encontrar al límite de la situación. Pero qué bueno es cuando después del proceso uno puede realmente cerciorarse, darse cuenta, entender, comprender, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Josué, así como lo hizo Eliseo, de que Dios está con nosotros, de que Dios anhela tener una relación íntima, una relación profunda con nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día poder buscar ese encuentro contigo, a cada día, Señor, ir en contra de todas esas fortalezas espirituales que están en nosotros, en nuestro interior, que no nos permiten vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a dejarnos limpiar por el río de tu Espíritu Santo, para que cada día, Señor, podamos tener una relación más íntima, más profunda contigo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, hermano, gracias a Dios en esta noche por su palabra. Caminaré por las aguas, no me vencerán, no me vencerán. Caminaré por las pruebas, y el valle del temor. Caminaré en la tormenta, no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas, en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas, no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios